Y vamos entonces a abrir la palabra en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 20, verso 6. Libro de Proverbios, capítulo 20, verso 6. Proverbios, capítulo 20, verso 6. Dice la palabra de Dios: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es un texto bien profundo, mis amados, y bien hermoso, que vamos a estudiar hoy. Y Salomón, a través de este proverbio, hace una pregunta: ¿dónde están los hombres de verdad? ¿Dónde están los hombres genuinos? ¿Dónde están los verdaderos hombres? Aquellos que Dios quiere levantar, ¿dónde están? Parece ser que los estamos buscando porque no se encuentran. Parece ser que muchos no han desarrollado ese nivel de verdad que dice la Escritura que esos hombres deben tener. Y creo que nuestra sociedad, la cual está corrompida, una sociedad la cual está muy ajena y muy distante de la realidad de quién es un hombre de verdad. Y hay una gran diferencia entre un varón y un hombre. Porque cuando hablamos de alguien como varón, sencillamente estamos refiriéndonos a alguien que tiene un sexo masculino y que tiene entonces la facultad de engendrar. Parece ser que esa es la connotación que se tiene de un varón. Pero en la sociedad también encontramos frases refiriéndonos a varón como aquel hombre entonces que no debe llorar, que todo lo resuelve a golpes. Es aquel que pide perdón pero no permiso. Se refiere a la sociedad cuando se habla de varón como aquel hombre que puede cargar en su billetera preservativos porque él lo puede hacer. Es el que tiene mujeres por doquier. Esa es la connotación del varón o el mero macho cabrío. Eso es lo que se refiere a la sociedad cuando se quiere identificar hacia el sexo masculino. Siempre se va a referir a estas cosas. Y en una traducción, Biblia de las Américas, el texto que acabé de leer de Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Vamos encontrando en algunas traducciones, en esta encontramos donde podemos entonces encontrar a un hombre que se pueda confiar. Una característica muy diciente, muy importante que necesita tener un hombre, que necesita tener ese esposo, que necesita tener un padre de familia. Está hablando que hay muchos que proclaman su propia lealtad. Todos los hombres que estamos aquí podemos decir: yo soy el más bueno de todos, yo soy el más esto, yo soy el más otro. Pero lo que sí es cierto es que hay cualquier cantidad de características que van a resolver esa pregunta. Otra versión dice: los jactanciosos fácilmente se encuentran por todos lados, pero hombres dignos de confianza tienen que ser buscados. Qué interesante. O sea, mis amados, que nosotros hoy vamos a aprender a ser hombres. Ya usted es un varón porque es un masculino,
porque también puede engendrar, porque también tiene su ego, tiene su orgullo, lo que usted quiera decir. Pero a través de las Escrituras vamos a resolver esta pregunta que Salomón estaba haciendo en su libro, en el capítulo 20, verso 6. ¿Quién puede hallar? ¿Quién puede encontrar a un hombre realmente fiel? ¿Quién podrá encontrar un hombre realmente que se pueda confiar? Realmente necesitamos encontrar esa clase de hombres. Y aquí hay esa clase de hombres. Porque cuando estamos en el Señor podemos desarrollar esa virtud. No es fácil, porque venimos de un mundo donde todo es lícito, donde usted puede tener 3, 4 mujeres y la sociedad no le interesa eso. Donde usted puede golpear a una mujer y la sociedad no le interesa eso. Donde la sociedad solamente ve, es que él es macho y él como macho puede tener las mujeres que sean. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, ese concepto se tiene que derrumbar. Mis amados, todo lo puedo hacer. Yo todas las cosas las puedo realizar. Pero no es que yo pueda hacer las cosas, es que no debo hacerlas. Porque hay un manual que me instruye, hay un manual de vida que me ayuda a ejercer mi actividad y mi responsabilidad de la mejor manera. Sí podemos ser hombres de confianza, sí podemos ser hombres fieles, sí podemos ser hombres con esas cualidades que solamente el Señor nos ayudará a descubrir y a desarrollar en cada uno de nosotros. Porque lo que siempre prevalece en nosotros como hombres es el ser macho, porque eso viene de gen, eso viene de herencia, eso viene de genética, eso viene de nuestra condición humana de pecado. Es que yo soy y yo sigo siendo el rey. Pero tiene que bajarse del reinado, porque el único rey que puede permitirse en su corazón y en su hogar se llama Jesucristo. No hay más nadie, hermano. Solamente Cristo debe ser el rey de tu corazón, el rey de tu hogar y el rey de tu vida. Y vamos a mirar en esta mañana por medio de la palabra lo que significa entonces ser un hombre de verdad. Y usted podrá evaluarse cómo estamos, que creo que es muy interesante. Y no simplemente un varón o un macho, sino un hombre conforme al formato de Dios. Y vamos a mirar entonces las Escrituras. Y vamos a mirar juntos la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Por favor, ayúdeme en el capítulo 3, verso 19. Vamos a mirar juntos algunos versos de la palabra de Dios, algunos textos, los cuales van a ser de mucho apoyo para lo que hoy queremos aprender de ser hombres de verdad. Y una cualidad del hombre de verdad la encontramos en ese texto de Colosenses capítulo 3, verso 19. Y dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La primera cualidad de un hombre de verdad, ¿cuál sería? Es un hombre que reconoce el valor de la mujer. El hombre de verdad no es el que maltrata a la mujer. No es porque mi impulso carnal me lleva a estar sobre ella. La Biblia nos enseña que la mujer, por su condición natural, dice que es más frágil que el hombre. No es que no seamos frágiles, solo que ellas son más frágiles y más sensibles y más tocadas para afectar sus emociones. El verdadero hombre de verdad le da el respeto, le da la honra primeramente a esa mujer. Y tengo por entendido, tal vez no será una regla, porque hay algunos hombres que han sido excelentes hijos, pero no han sido excelentes esposos. Pero lo que sí podemos decir es que
el que sea un buen hijo será un excelente esposo. Porque si ama a su madre, si ama a esa mujer que le permitió la vida, pues también voy a amar a esa segunda mujer que va a estar el resto de mi vida conmigo. Por eso entonces el hombre que es un hombre de verdad reconoce el valor de su cónyuge, reconoce el valor de esa mujer que ha decidido estar contigo en ese viaje, porque el matrimonio es un viaje de aventuras. Se viven muchas cosas especiales, maravillosas, donde hay dolor, sí, donde muchas veces lloramos, donde muchas veces discutimos, donde muchas veces hay tantas controversias en tantas cosas, pero ha sido la persona que hemos decidido tomar para este viaje de aventuras. Pero nosotros como hombres debemos darle el lugar a la mujer como un vaso más frágil. Por eso no ve que usted, si le pega un grito, ella llora enseguida. Y hay mujeres que son bastante lloronas, ¿verdad? Porque son frágiles, esa es la condición. La mujer por naturaleza es altamente depresiva, altamente emocional. Y si el niño se enfermó, ya está llorando. Y si de pronto usted no ha llegado a casa, comienza a tirar el teléfono desesperada. Vea, es que no me ha llamado y no ha llegado, ya lleva 4 horas. ¿Dónde estará? ¿Qué le habrá pasado? Y mientras que uno llega con esa calma, ¿no? Normal a la casa, y ella llorando, y uno le dice: ¿por qué lloras? Pero es que no sabía de ti. No, yo estaba por ahí con los amigos. Uno es fresco, ¿no? Pero ellas no, ellas son muy frágiles, muy sensibles en su corazón. Un verdadero hombre respeta, cuida, ama a la mujer que Dios le dio por esposa. Y no la va a maltratar, ni la va a humillar, ni la va a denigrar, ni va a pisotearla. Mis amados hombres de Dios, el Señor nos enseña en su palabra que debemos tener mucho cuidado con esto. Porque cuando usted habla, cuando usted destruye, cuando usted golpea, cuando usted maltrata, cuando usted desvalora a la mujer, la cual usted escogió para acompañarlo en esta gran misión del hogar, entonces usted se desvalora a sí mismo. Porque la Biblia dice que ya no somos dos, ya somos una sola carne. Y lo que a ella le pasa, me pasa a mí. Y lo que a ella le sucede, me sucede a mí. Por eso el hombre de verdad le da la posición, le da la postura a esa mujer, porque ella merece dignidad y respeto. Pero parece ser que hoy en día la sociedad está tan perversa que hoy el hombre no le importa destruir a la mujer. Y la Biblia dice que somos una sola carne. Nos estamos destruyendo nosotros también, hombres. Nos estamos afectando nosotros también. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque en la convivencia se dan muchas cosas. Y nosotros tenemos que ser de ejemplo para nuestros hijos, porque sus niños, ahora que son niños, ellos crecerán y serán adolescentes y serán jóvenes, y van a tomar la decisión que usted también ha tomado, de tomar a esa mujer o a ese hombre para unirse. ¿Y cómo será la vida de su hija? ¿Y cómo será la vida de su hijo si usted en la convivencia no trató, no luchó, no se esforzó, no trabajó el testimonio y el buen ejemplo? Los hijos van a repetir lo que ven, desafortunadamente, lo malo. Ellos copian todo. Y así entonces la niña se va a encarar con él y él con ella cuando ya ella crezca y tenga su esposo, o viceversa, se van a encarar en la misma situación, porque ese fue el espejo que se dio. Y es allí el cuidado que tenemos que tener. Y si esto ha pasado,
Sencillamente es pedirle perdón al Señor y comenzar a dar un cambio, un giro de 180 grados y comenzar a ver la vida de otra manera. Porque yo no puedo vivir la vida como hombre así porque sí. Yo tengo unas cualidades, unas características del Señor hacia mi vida. Un verdadero hombre de verdad reconoce que la mujer no es un objeto sexual donde usted pueda usarla y desecharla. Usted no puede tomar a su mujer, a su esposa, y maltratarla sexualmente. Los hombres de verdad se forman en el Señor. Los hombres de verdad aprenden en la palabra, en la iglesia, donde se enseña esto, porque afuera no se enseña nada. Afuera lo único que hay es un modelo degradante, donde la mujer se degrada, donde el hombre la destruye, donde todo el mundo busca placer y busca desorden. Pero es afuera. Pero nosotros aquí adentro nos equipamos para enseñarle a la gente, para enseñarle a aquellos varones que no solamente tienen la facultad de engendrar, que no solamente tienen un sexo masculino y fuerte y valiente, sino que también deben convertirse en hombres de verdad. Y es en el Señor donde se forman. Un hombre de verdad reconoce entonces el valor de la mujer. Vamos a leer en Mateo capítulo 19, por favor, y vamos a mirar otra característica que deben tener los hombres de verdad. Mateo 19, por favor. Del verso 5 al 10 vamos a leer ese texto. Mateo capítulo 19. Quiero leerles en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra en esta traducción, Mateo 19, 5 al 10. Y agregó, son palabras textuales de Jesús: esto explica por qué el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron, si así son las cosas, será mejor entonces no casarse, decían ellos, para no tener ¿qué? Responsabilidad. ¿Por qué la gente le huye tanto al matrimonio? Cuando se habla del matrimonio es como si le hablara, hermano, de una cosa aterradora. El matrimonio significa la unión entre un hombre y una mujer. Y dentro del matrimonio hay tres cosas que se mueven. Número uno, la convivencia. Número dos, una vida sexual. Y número tres, la independencia. Esto llena entonces el requisito del matrimonio. Pero la gente huye de esto. Más que todo los varones. Los varones, cuando la mujer ya le está hablando del anillo y ya le está diciendo, ay, qué bonito el vestido de matrimonio. Y le está diciendo de pronto, ay, qué bonito, cómo se casó fulano de tal, dicen ellas. El hombre de una vez dice, uy, no me va a amarrar esta hora. No, ¿yo qué voy a hacer? No. Y busca la manera de escapar del compromiso.
Y un hombre de verdad no le huye a los compromisos. Y muchos hombres tienen la idea de los discípulos de Jesús: es mejor entonces no casarme, porque es que eso es un problema y muchas cosas, y hay un tirijala y una cosa y la otra. Queremos evadir las responsabilidades. Es por eso entonces que el hombre de verdad responde a su compromiso. Si usted ha tomado a una mujer, hermano, si usted ha tomado a esa persona, es porque usted cree y ha entendido y sabe que esa es la mujer para usted. Y pasan 10 años, 15 años, 20 años rejuntados. Y el Señor no nos llamó a ser rejuntados, sino a unirnos. Eso es lo de Dios, y hay que trabajar por eso. Pero el punto es que el compromiso no es basado en la convivencia, sino en el amor. Un hombre de verdad quiere tener una mujer por esposa, no para tener a alguien que le planche solamente y que le lave y le cocine, pues sus esposos no cuidan de ellas, no se preocupan por ellas. Nosotros como hombres exigimos mucho y damos poco. Y solamente se piensa que yo me uno a una mujer solamente para que me atienda a mí. Y en ninguna parte de la Biblia habla eso. Habla que hay responsabilidades mutuas, que usted da su parte y yo doy mi parte. Y cuando alguno de los dos no cumple su rol en sus deberes emanados en la palabra de Dios, el hogar comienza ¿qué? A traer división, ruptura. Comienza a fragmentarse ese edificio que se ha construido porque hay uno o porque los dos no están cumpliendo sus roles. Y comienzan los roces. ¿Por qué razón? Porque solamente quiero recibir, pero no quiero dar. Muchas veces somos como el mar muerto, donde en el oriente ese mar, todos los ríos desembocan ahí, pero ese mar no da absolutamente nada. Y hay tal vez varones que solamente quieren recibir del cónyuge, recibir el buen trato, recibir el amor, recibir que ella me atienda, que ella me dé, que ella haga. Pero yo, ¿qué estoy haciendo como hombre? Si yo debo cumplir. Y una de las cosas que el Señor nos mandó es que debemos amar a esa esposa. O sea que el Señor nos puso una carga bien fuerte, donde no podemos salir de ella por algunas situaciones, como se daban en el tiempo de Moisés. Tomaban a la mujer y de pronto la mujer se engordó. De pronto la mujer no sabía cocinarle lo que él quería. Entonces cogían, hacían una carta de divorcio y se la llevaban donde el papá: le entrego su hija. Y había muchas mujeres solas, y había muchas mujeres abandonadas porque los hombres eran duros de corazón. Entonces Moisés dice: no, para que se acabe esto, pues pongamos una ley entonces, que si la mujer no comete adulterio, no me la traigan para acá, ni se la lleven a los papás, por favor, a menos que sea así. Pero esas mujeres no iban a ser infieles, porque los infieles más que todos son los hombres. Entonces los hombres tenían que tenerla ahí. Y esa ley iba a prohibir que se desatara tanto el divorcio en el pueblo, porque las mujeres estaban solas, tan solo porque no sabían cocinar, o porque tal vez pasaba algo en ellas, o muchas veces cuando la esposa se enferma, o de pronto comienzan a salirle las llanticas por un lado y por el otro, o porque es muy flaca, o porque no sé, cualquier cosa. Entonces cogían y le daban carta de repudio a ella. Quiere decir, la menospreciaban, la menoscababan. Pero Jesús no quiso enseñar eso. Él dijo: es que esto no es bueno. Si una persona se une a alguien, es para que estén juntos. Y cuando eso no pasa, es que hay una dureza de corazón, hermano. Una dureza de corazón. Y parecemos como el ventilador Sancho, o esos ventiladores grandes, hombre, y es mirando para acá y mirando para allá. Por favor, es la mamá de sus hijos, es la mujer de tu juventud, fue la mujer que tomaste y ha vivido los mejores años. ¿Qué es la juventud? ¿Acaso ustedes, mujeres, cuando pasan los años, ustedes quisieran como devolver el tiempo, verdad? Pero no se puede. Pero usted le dio los mejores años a ese varón. Quiere decir que el hombre de verdad mantiene su compromiso. Y el compromiso es amarla a ella. Es amarla a ella.
No amar varias, sino amarla a ella. Y usted dirá, pastor, pero es muy duro eso. Porque uno bien simpático, bien presencial, uno bien bollón, Chayán, y que las mujeres me digan algo y entonces yo qué hago, y usted sabe qué tal que me vayan a decir que yo soy del otro equipo y yo soy un varón, yo soy un macho y esto y lo otro. Y el compromiso se mantiene vigente. Maridos de una sola mujer. Pare de contar. El hombre de verdad reconoce el valor de la mujer. El hombre de verdad no huye de los compromisos, sino que se mantienen ellos. Un hombre de verdad no piensa egoístamente solo en lo que conviene a él, sino con amor. Y por amor puede asumir su compromiso para toda la vida. No para que lo haga feliz, sino para hacer felices mutuamente. Para que los dos se hagan felices. La sociedad no enseña esto, hermano. ¿Y qué estamos copiando nosotros? Lo que las novelas están redactando en sus libretos, donde la gente le es infiel al uno y al otro normalmente, donde se hace sin número de cosas para poder entonces estar con otras mujeres. La sociedad es eso lo que nos habla a nosotros. La sociedad está fragmentando el núcleo de la familia. ¿Por qué la sociedad está así? Porque el núcleo, el centro de la relación entre el esposo y la esposa está fragmentado. Entonces ese es el legado que usted le va a dejar a sus hijas, le va a dejar a sus hijos, le va a dejar a sus nietos. Porque esto trasciende, hermano, ese es el cuidado. Y a veces me preguntan a mí, pastor, pero usted no puede hacer esto y puede hacer lo otro. Yo le digo, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, pero no lo debo hacer. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera, ninguno de ustedes me lo va a impedir. La pregunta es, si ustedes me vieran en un lugar mal parqueado, mi testimonio es desacreditado. Comienzo a dar mal ejemplo y ustedes se van a afectar por eso. Y tal vez algunos comenzarán a hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Por eso tengo que cuidar mi testimonio, primero por amor a Cristo, segundo por amor a mi esposo y amor a mi familia. Que el día que yo parta de esta tierra, al menos se diga, dejé una huella, dejé el mejor legado. Viví para Dios en integridad, tuve a mi esposa, mantuve mi testimonio familiar, amé a mis hijos, serví al Señor, y ese testimonio trasciende a mis hijos y a los hijos de mis hijos, pero también a todos aquellos que me han conocido. Y eso es lo mejor que podemos hacer nosotros. Yo todo lo puedo hacer, pero no lo debo hacer, hermano. Y tal vez la sociedad te incita a hacer muchas cosas, pero nosotros tenemos que evaluar qué es lo que verdaderamente debemos hacer para agradar al Señor. El hombre de verdad no solo engendra hijos. Parece ser que el espíritu del Curí está moviéndose en muchos varones. Ese espíritu donde yo quiero tener hijos. Algunos tienen 10, 15, 20. Y Diomedes, por ejemplo, ¿no? Él saca pecho y dice que él tuvo, yo no sé cuántos hijos, pero creo que más de 20 hijos. Creo que 20 hijos conocidos y desconocidos un poco más. Y lo más triste es que las mujeres que permitieron que Diomedes estuviera ahí con ellas para tener sus hijos, sacan pecho. Yo tengo un hijo de Diomedes, yo tengo un hijo de él. ¡Uy, qué honor! Un hombre que estuvo con tantas mujeres, un hombre que el legado que dejó fue de borrachín, de mujeriego, de violento y de tantas cosas. Y la gente sigue ese legado porque eso es lo que incita a la sociedad y el pecado que hay en las personas. Pero el hombre de verdad no solamente engendra hijos. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 8, vamos a leer, por favor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a esto? El hombre de verdad no solamente engendra hijos, sino que los cuida. Primera de Timoteo 5:8. Dice la palabra:
Pero los que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Nosotros, los hombres de esta casa, de esta iglesia, debemos ser muy responsables con nuestros hijos. No solamente es engendrar y tener hijos para que siga llevando mi apellido. Es que la responsabilidad es de cuidar a mi casa. Mi responsabilidad es velar por ellos, cuidarlos en la parte material, cuidar su parte emotiva. Alguien dijo: el que tiene hijos pequeños tendrá dificultades pequeñas, pero a medida que sus hijos van creciendo, van a tener dificultades grandes. Por eso nosotros, como hombres de Dios, tenemos que estar enseñados y recibir el conocimiento de la palabra para poder guiar, para poder dirigir, para poder enseñarle a esa niña que ya es una señorita cómo debe comportarse y cómo debe actuar, y prevenirle los peligros que puedan venir, como también a ese jovencito. Pero parece ser que no estamos pendientes de eso. Hay también hombres que solamente piensan que llevar mercado a la casa es suficiente. La nevera puede estar llena de muchos víveres y de muchas cosas, pero la parte emotiva está ausente. No hay un abrazo, un cariño, no hay un abrazo, no hay cómo llamar a sus hijos para decirle: ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Qué está sucediendo contigo? El hombre de Dios debe ocuparse de todas las áreas, tanto emocional, pero también espiritual. Nosotros como hombres somos líderes en casa, somos sacerdotes. Desafortunadamente, la mujer ha tomado el rol, la consabida, pelear con ellas. Entendamos que ellas son más frágiles que nosotros y que en ellas hay muchos trastornos emocionales y de tantas cosas. Debemos ser sabios para dirigirlas, para ayudarlas a nuestros hijos, guiarles, y como sacerdotes de casa conducir la familia a Dios, hermano. Y parece ser que como el hombre no lo hace, entonces la mujer dice: pues hay alguien que tiene que hacerlo, y lo hace ella. Pero no es el orden divino, no es el orden de Dios, porque Dios le dio a cada uno, de nosotros nuestras responsabilidades. Nosotros conducimos el hogar, conducimos la familia, conducimos a la mujer, que ella se sienta protegida, se sienta guardada, se sienta que hay un hombre, no un macho cabrío, sino un hombre sabio y prudente que la conduce por el camino de la verdad, que se sienta segura. Yo no sé para quién será, pero creo que lo que Dios nos habla es para todos. Y aún las personas que nos están viendo por Facebook, aquellos varones que hoy están escuchando esta enseñanza, el Señor nos llama a ser hombres de verdad. Y el hombre de verdad no solo engendra hijos, sino que los cuida. Y en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, por favor, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 4 al 5. Y dice la palabra de Dios, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 4 al 5. Mire lo que dice este texto en la Nueva Traducción Viviente. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? El hombre de Dios debe tener esas características en su conducta. Debe poder reflejar esa cualidad de ser amable,
de no buscar pleitos, de no buscar riñas, de no amar las riquezas, los dineros mal habidos. Debe dirigir bien su propia familia. Recordemos que ya tenemos una familia propia, la cual usted hace parte a través también con su cónyuge y con sus hijos. Es una familia propia, la cual tenemos que saber dirigir para que no se destruya la familia. ¿Por qué las familias se destruyen, hermanos? Porque no se sabe dirigir, porque los roles son invertidos, porque no se hace lo debido, porque no se busca el consejo divino, porque queremos el consejo de la sociedad como viven aquellas personas en sus patrones de conducta, y olvidamos lo que dice la palabra de Dios. Y muchos tal vez están tomando esos patrones de conducta de aquellos que son tus amigos, que son tus vecinos, que son las personas de tu trabajo, que son las personas muy cercanas, pero esas personas no están viviendo acorde a la palabra de Dios. ¿Para qué vas a tomar ese ejemplo? Tal vez porque quieres estar en el estrato 6, o porque quieres estar en el estrato Q y no quieres bajar de estrato, pero quieres exponer tu familia viviendo así. Qué triste que eso pase. A mí no me importa el estrato Q, ni el estrato 20, ni 30. El ser humano vale por lo que es como persona, no por lo que tiene. Lo demás son cosas materiales. Y el día que esto se acabe, y el día que esto ya se ha consumido, usted ni sabrá qué harán con su casa y quién se quedará con ella. Lo que usted puede hacer es disfrutar lo que tiene y hacerlo bien, pero no estar colocándole la mirada a lo externo, hermano. El hombre de Dios debe dirigir su familia. Ese hombre de Dios está capacitado por Dios para poder entonces cuidar a los suyos. Pero el hombre de verdad no es irresponsable en sus actos, regando hijos con cualquier mujer. Un verdadero hombre no solamente engendra, sino que es un hombre responsable de sus hijos y de sus actos. Algunos dirán: bueno, yo no conocía al Señor, y cuando no conocí al Señor, pues yo hice muchos hijos y estuve con muchas mujeres. Pero ahora ya estás en el Señor y puedes enseñarle a tus nietos para que cojan el camino del bien. Puedes enseñarle ya con esa experiencia de vida, con esa lección de vida, para que no se repita la historia que yo cometí, que yo hice. Y todos los que estamos aquí hemos cometido muchos errores en el pasado. Nos equivocamos por cabezadura, porque pensábamos que la vida era así. Pero cuando llegamos al Señor, nuestro chip ya es renovado, ya tenemos una mente renovada por el Señor. Podemos hacerlo mejor, podemos cambiar la circunstancia, podemos cambiar ese pasado con el presente para no volverlo a repetir. El apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto en el capítulo 10, diciendo: 5 pecados ha cometido Israel. Entre esos el pecado de la fornicación, la idolatría, la codicia, el atentar o el rebelarse contra Dios. Y dice entonces el apóstol: y estas cosas se han escrito, y esas cosas han quedado plasmadas para que ustedes no la vuelvan a repetir. Ya hay una historia, hay una lección de vida. Ojalá que no la repitas tú. Te equivocaste, sí. Pide perdón al Señor. Dios te va a perdonar, y comienza a hacer las cosas bien, por el bien tuyo y por el bien de tu familia. Los años van pasando muy rápido, y a veces jugamos como al gato y al ratón, perdiendo el tiempo en cosas ambiguas, en cosas que no tienen fundamento, en cosas que no tienen firmeza. Y van pasando los años y los días, y nosotros jugando a la vida, malgastando el tiempo, malgastando nuestra salud, malgastando el dinero, malgastando muchas cosas. Y cuando ya lleguemos a viejitos, que es lo que siempre pasa en la gran mayoría de las personas ancianas, es que comienzan a decir: ay, yo para qué me casé con este, mi vida fue una desgracia, mi vida fue esto, yo nunca pude aprovechar las oportunidades. Eso es lo que hace la gran mayoría de las personas cuando llegan a ser ancianos y tomaron malas decisiones y no corrigieron aquellos actos pronto. Van a comenzar a hablar así.
Y es triste escuchar a un anciano decir: es que mi vida yo la desperdicié, desaproveché oportunidades, perdí a esa gran mujer, una mujer excelente, una mujer de casa. Esa mamá de mis hijos la perdí por mi borrachera, porque era un sinvergüenza. Pero ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Un hombre de verdad, mis amados, es prudente en su manera de vivir. Y vamos a mirar Proverbios capítulo 13, por favor. Téngame paciencia un poquito para que podamos terminar. ¿Sí me esperan? Listo. El hermano Yesí está ahí potente. Él me dijo que sí. Qué bueno. Entonces, Proverbios capítulo 13, verso 16. Proverbios capítulo 13, verso 16 dice: las personas sabias piensan antes de actuar, los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. El hombre de Dios es que prudente, y la prudencia tiene que ver con pensar en las consecuencias antes de actuar. Nosotros como hombres que estamos siendo enseñados y formados por Dios a través de su palabra, el Señor te está diciendo en esta hora que seas prudente. La prudencia nos permite evaluar las consecuencias que puedan venir, pero el necio no se da cuenta de eso. El necio va para adelante, así sea lo que se pueda venir. Él no mide las consecuencias, no mide los peligros, no mide lo que pueda dañar su vida, la vida de otro. Pero el prudente es atento. El hombre de verdad no vive por impulsos, por emociones, sino que toma decisiones con sabiduría. No busca el mal, sino busca el bien, y se aparta de lo malo. La palabra del Señor dice: el hombre que fornica le falta entendimiento. Y si yo sé que una canita al aire me puede ocasionar daños en mi casa, pues no lo hago, porque yo tengo que valorar primero a esa mujer que tomé por esposa. Debo valorar a mis hijos, que con ella formé una familia. Debo valorar todo lo que Dios me ha dado. Yo tengo que atender a eso. Entonces el prudente dice: bueno, pues sí lo puedo hacer, es algo momentáneo, creo que nadie se da cuenta, algo placentero, disfruto un momento, pero las consecuencias, ¿qué? ¿Las consecuencias no las mides? El prudente piensa antes de actuar. Piensa en los peligros que puede venir. Piensa en lo que puede suceder si yo hago esto, si yo decido lo otro. El hombre prudente, el hombre de verdad, buscará el beneficio mutuo, buscará el beneficio de su cónyuge, buscará el beneficio de sus hijos, buscará el beneficio de su familia, no el suyo propio como egoísta, como hacen los machos, que siempre hacen lo que ellos quieren, porque son los machos. Porque son ellos. Y ese es el ego del hombre por naturaleza. El machismo es que yo hago y yo deshago y yo mato y como del muerto porque soy yo. Y yo siempre quiero ser el rey en la casa y nadie me va a quitar ese puesto. Pero esa es la condición del varón, que solamente tiene ese sexo masculino y puede engendrar. Pero hoy le estoy enseñando no solamente a que engendre, sino que sea un hombre de verdad. Y esa cualidad del hombre de verdad es que debe ser un hombre prudente para tomar sus decisiones, para que su familia le vaya bien. No seamos tan acelerados, tan emocionalistas, tan llenos de impulsos. Seamos prudentes. La Biblia dice que seamos sencillos como las palomas y prudentes como la serpiente, que espera el momento para tomar su presa y se detiene a esperar con paciencia. Así también nosotros debemos ser prudentes. Esto no conviene, esto no me conviene a mí, este trabajo no me conviene. ¿Yo qué voy a hacer a irme y puede traer estragos para mi hogar? O sea, pensamos antes de actuar.
Ese es el hombre de verdad. El hombre de verdad reconoce su necesidad de Dios. Mateo 5:3, vamos a leerlo por favor. Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 3. El hombre de verdad reconoce su necesidad de Dios. Mateo 5:3 dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. ¿Qué quiere decir esto? Que somos afortunados, dichosos y felices cuando reconocemos la necesidad de Dios. Espiritualmente necesito a Dios. Los pobres en espíritu son los que necesitan la ayuda de Dios y reconocen que si Dios no está en ellos, nada van a poder hacer. Reconocemos a Dios en nuestras áreas. Debemos reconocer que somos débiles. Debemos reconocer que hay cosas que no hemos podido dejar. Debemos reconocer que muchas veces agredimos, dañamos, insultamos, maltratamos. Debemos reconocer que hay cosas que tenemos que cambiar. El hombre de verdad, ese hombre que Dios quiere formar en ti y en mí, reconoce que necesita a Dios para que se produzca los cambios necesarios en su vida. El hombre de verdad debe reconocer que necesita a Dios en todas las esferas, que no debemos ocultar nuestra fragilidad y flaqueza, sino más bien decirle: Señor, aquí estoy, te necesito. Hay cosas que no he podido dejar, ayúdame a vencerla. Hermanos, Dios le ayuda a vencer a usted todo. Y creo que aquí hay muchos varones que pueden dar fe y testimonio que fueron libres de la droga, que fueron libres de una vida degradante, de estar en las calles borracho o de ser mujeriegos y vagabundos y de todo. Ahora son hombres de bien que aman a su esposa, hombres que le sirven a Dios, hombres que sí pudieron entonces liberarse de aquellas cosas que estaban esclavizando y atando sus vidas. Sí se puede en el Señor. Usted mismo no, pero en el Señor sí. Usted puede abandonar hábitos, prejuicios, aquellas cosas, aún pensamientos, dogmas y situaciones que muchas veces atan su vida, que no lo dejan avanzar. Situaciones aún morales. Gente que no ha podido ser libre de pecados morales, de la pornografía, de la masturbación, de la lujuria, de muchas cosas. Pero solos no han podido ser libres, pero han entendido que hay una necesidad de Dios y buscan a Dios de todo corazón. Y el Señor les restaura y los sana y los limpia, porque sí se puede. Sí se puede en el Señor ser hombres de verdad. El problema es cuando no queremos reconocer nuestra condición, hermanos. Cuando no queremos reconocer nuestra condición, vamos a seguir viviendo así, porque has resistido de que Dios sea el primero en tu corazón. Has resistido que Dios te pueda ayudar a vencer aquellas cosas difíciles que estás enfrentando, porque hay un machismo que quiere entonces prevalecer. Pero doblégate a Cristo, doblégate al Señor, y el Señor te va a levantar de esa condición. Y no pienses tanto en lo que fue, piensa en lo que Dios quiere hacer en ti, y hará un hombre de verdad para que impacte la sociedad, la cual está perdida de muchos machos y de muchos varones, pero no de hombres de verdad. Y termino con esto, mis amados. Para que una empresa pueda funcionar, se necesita que haya un jefe, un gerente. ¿Y cómo funciona un equipo de fútbol si no hay un entrenador? ¿Cómo un barco podrá salir de la tempestad si no hay un capitán que pueda guiar el barco? Y en el año 2014, el 16 de abril, hubo un incidente en el país de Corea del Sur. Este barco se accidentó, un barco muy grande. Murieron aproximadamente 300 personas. Y el que estaba dirigiendo ese barco era un hombre llamado Kim Jong-sun. Y cuando el barco se estrelló y comenzó a hundirse,
Este hombre lo que hizo fue huir de la tripulación. Lo que hizo fue escapar. Solamente quiso salvarse a él mismo. Este hombre hoy en día está en la cárcel porque él descuidó el barco como aquel encargado de guiarlo. ¿Y cuántos varones han abandonado el timón de sus familias? Y si el varón no está cumpliendo con su rol como cabeza de la mujer y guía de un hogar, está abandonando su responsabilidad, su deber encomendado por Dios. Toda la tripulación murió por causa de él. Cuando un hombre descuida su hogar, cuando un hombre descuida sus compromisos, sus deberes y sus responsabilidades, usted está desamparando a su familia. Y su familia comenzará a venirse a pique. Su familia comenzará a verse afectada porque el que la está guiando escapó, huyó. Y así hay muchas familias en esa condición. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a tomar el timón, pedirle la guía al Señor y comenzar a guiar nuestro hogar a puerto seguro. Y de seguro nuestra familia y todo lo que Dios nos ha entregado marchará bien. Marchará bien todas las cosas. Oremos al Señor y le damos gracias. Que el Señor nos ayude como hombres de verdad. Y que a través de la palabra hemos aprendido que debemos valorar a nuestro cónyuge, que no solamente somos para engendrar, sino para cuidar, para proteger y para guiar, que debemos estar pendientes de una familia, que debemos estar comprometidos con lo que Dios nos entregó y que no vamos a soltar lo que Dios nos ha dado. Señor y Dios, en esta preciosa mañana te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta hora hemos sido enseñados por tu palabra y hemos, oh Dios, descubierto la pregunta que Salomón estaba haciendo: ¿de dónde se hallará? ¿Dónde estarán los hombres de verdad? Pues hoy, Señor, hemos entendido por tu palabra que sí hay hombres de verdad, que sí hay hombres que están dispuestos en desarrollar y formar el carácter de un hombre que está siendo enseñado por Dios, que está siendo comprometido, que es un hombre que entiende que necesita a Dios, que es un hombre que valora a su cónyuge, a su familia, que es un hombre que está pendiente de cuidar en todas las esferas lo que Dios ha puesto en él. Un hombre responsable, fiel, un hombre que produce confianza. Señor, toma nuestras vidas en esta hora. Habla con Dios en esta mañana y dile al Señor que lo necesita. Dile al Señor que necesitas la sabiduría, la prudencia, que necesitas que el Señor te enseñe para formar el carácter de un hombre de verdad. Habla con el Señor en esta preciosa mañana, porque es un tiempo donde el Señor nos ha confrontado. Es un tiempo donde el Señor nos está hablando. Es un tiempo donde el Señor está hablando a tu corazón y te está diciendo que el Señor quiere formar en ti ese hombre veraz, ese hombre fiel, ese hombre que produce confianza. Señor, ponemos delante de ti aquellos obstáculos, aquellos impedimentos, aquellas cosas que hay en mi mente o en mi corazón que no me dejan levantarme como ese hombre que debe desarrollar las cualidades dignas que tú hablas en tu palabra. Yo renuncio, dígale al Señor, yo renuncio a todo aquello que quiere dañar mi vida. Yo renuncio a cada pensamiento, a cada sentimiento, a cada enseñanza equivocada acerca de cómo debo ser como ese hombre. Yo renuncio a toda mentira del diablo, a toda mentira de la sociedad, a
a toda mentira que quiera prevalecer en mi mente y que no me deja formarme como debe ser. Señor, por favor, toma nuestras vidas. Toma, Señor, a cada esposo, a cada padre de familia. Ayúdalo, Señor. Te lo pedimos en esta hora. Tan solo con tu ayuda podemos encarar y podemos hacer lo que usted nos está pidiendo. Y cuando hacemos lo que usted quiere, las cosas van a marchar a la manera de Dios. Las cosas van a marchar a la manera de la palabra de Dios, y nos va bien porque hemos escuchado, porque hemos obedecido, porque hemos atendido a la palabra de Dios. Señor, pido en esta noche que tu palabra haya redarguido, que tu palabra haya hablado, que tu palabra haya tocado las fibras de nuestro corazón.